¿Cómo estás? Soy Eduardo Santamaría, integrante de Novus Lab, y el día de hoy me acompaña Janet Sarabia para conversar sobre la capacidad vial urbana y algunos factores que la afectan. Hola, mi nombre es Janet Sarabia, soy integrante de MOULab. Hoy día vamos a conversar sobre los factores que afectan a la capacidad vial urbana y vamos a discutir algún caso en específico sobre esta condición. De forma general podemos definir que la capacidad vial está enfocada en la propiedad de transportar o movilizar cierto flujo vehicular hasta un límite determinado, bajo ciertas condiciones geométricas y reglas de tráfico vehicular. Esto quiere decir que, dadas las condiciones de entorno de una vía, la capacidad debería de ser la misma, porque se supone que los conductores viajan siguiendo las reglas que se les imponen sobre velocidad, sobre los tipos de maniobras que pueden hacer en las vías. Y sin embargo, cuando medimos la capacidad vial, vemos que no se reproduce lo que en la teoría debería existir. Lo que se observa en muchas ciudades peruanas es que la capacidad vial está reducida y se puede transportar mucho menos cantidad de vehículos en condiciones geométricas que deberían de poder, por lo menos teóricamente, transportar más. ¿Y qué es lo que está pasando entonces para que esta situación ocurra? Hemos tomado algunas fotografías con drones para poder explicar parcialmente lo que ocurre en algunas zonas de la ciudad. Y entonces observamos problemas, por ejemplo, con las vías que han sido tomadas por el estacionamiento. Esta condición, en teoría, en el lenguaje normal del transporte, se habla del estacionamiento salvaje. Quiere decir que las personas que estacionan no cumplen las reglas mínimas de cómo estacionar, y entonces eso genera una ocupación permanente del espacio público, como esto, que no está prevista y que por lo tanto reduce la capacidad de esta vía. Podría ser apta para 3 carriles, pero con una ocupación permanente donde no está prevista se reduce una gran fracción, ya se reduce a una tercera parte. Y luego las maniobras y también la forma en la que se conducen dentro de la ciudad hace que este segundo carril tenga también una capacidad reducida. Y lo único que se puede observar es que el último de los 3 carriles es el que podría tener cierta condición normal o natural. Y entonces aquí estamos hablando de que por condiciones de estacionamiento, la capacidad vial ya se ha reducido por lo menos a la mitad, por lo menos a la mitad. Y entonces tenemos solamente un carril que podría ser útil dentro de estos 3 carriles que se observan, por lo menos en espacio, en geometría. También nos damos cuenta de que existe una mala señalización para poder determinar cuáles son los espacios que se puedan usar de la ciudad. Y este fenómeno se reproduce conforme se van observando. Incluso se mezclan otras actividades dentro de la misma vía, o que deberían estar dentro de la vía de circulación. Y en esta otra zona vemos que solamente uno de los carriles es utilizado y el otro ya ha sido inutilizado, sea por el estacionamiento salvaje o sea por la utilización no apropiada, no prevista de otras actividades económicas como la venta ambulatoria de productos. Y más allá de que si no se organizan estas actividades, termina teniendo un impacto en la misma ciudad, porque muchas veces se dice que se necesita ampliar la capacidad de las vías y sin embargo existe una capacidad ociosa o mal utilizada dentro de las mismas vías que solamente responde a la organización del espacio público y de cumplir las reglas, por lo menos en lo que se puede observar en estas imágenes. Y entonces, no sé, Janet, si tú quieras comentar algo sobre si esta condición es singular, solamente se pueden ver en algunas zonas de la ciudad, o es una práctica extendida por toda la ciudad o por todas las ciudades, y qué podemos hacer para controlar o evitarla. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, efectivamente esa imagen refleja claramente las condiciones en que nosotros nos transitamos y con lo que habitamos el día a día, ¿no?
es una combinación de la informalidad de varios sectores, no solo del transporte urbano, no solo del transporte privado, particular en general, y también está combinado con el comercio, ¿no? Efectivamente, para solucionar, hay varias ideas, varios planes y proyectos que se pueden colocar en marcha, y eso todo aborda en sí en la gestión, ¿no? Y de que cada sector ponga de su parte al momento de segregar estos espacios, porque hay espacios que deberían ser dedicados solo para algunos sectores. Por ejemplo, para la venta ambulatoria, que es una práctica común en nuestra sociedad, debería estar segregado en unos espacios. El estacionamiento, efectivamente, es una práctica muy cotidiana, estacionar en lugares que no están designados para ello. Y a esta imagen también le podríamos agregar a la actividad que usualmente vemos, que son los paraderos improvisados de mototaxis, minivans y de vehículos taxistas que realizan colectivos de manera informal. Sí, eso es lo que podría agregar. Efectivamente, es un trabajo muy arduo, pero es importante identificar justo esta parte, ¿no? ¿Cómo es cuáles son los factores que limitan esta capacidad de las vidas urbanas? Y dentro de esto del control, podemos decir, en la línea de lo que comentas, que la ciudad necesita estas herramientas, instrumentos, organizaciones, equipos que puedan generar un mínimo de reglas que se cumplan, porque si basta que dentro de una vía exista un pequeño espacio donde no se respetan las señales, donde no se respetan las condiciones mínimas para organizar el tránsito y el uso eficiente de la infraestructura, entonces se forman cuellos de botella. No basta con tener un control extenso, en realidad se tiene que hacer una regla mínima que se pueda cumplir para la convivencia y para el aprovechamiento óptimo de la infraestructura. Recordemos que la infraestructura vial es muy cara en el sentido de las inversiones para poder construir avenida, pero también es cara en el término del costo del espacio público. El espacio público tiene también, digamos, una razón de eficiencia si el espacio público se utiliza de una manera muy, digamos, dividida, y que cada gente puede utilizar espacios según sus propios intereses, terminamos decantando en una condición donde todos aportan ineficiencia al sistema, y las inversiones y el costo de la sociedad va siendo más alto para compartir. Entonces creo que con esta idea podríamos compartir algunas ideas finales de esta presentación, en que la capacidad vial permite administrar flujos vehiculares a una intensidad planificada. Sin embargo, esta capacidad puede verse afectada por diversos factores que propiciarán, a final de cuentas, la formación de la congestión y una reducción de la capacidad vial y también del uso del espacio público. Y finalmente podemos decir también que la falta de administración de vías genera disminución de la capacidad vial por mal uso del espacio público. Y eso es lo que queríamos comentar el día de hoy. Muchas gracias.